Gonzalo García no debe ser vendido bajo ningún concepto. En los últimos días, han cobrado fuerza los rumores sobre una posible venta de Gonzalo García, una de las mayores promesas surgidas de la cantera del Real Madrid en los últimos años. Con tan solo 21 años, Gonzalo se ha convertido en la gran revelación del Mundial de Clubes, un torneo en el que no solo ha brillado, sino que ha dejado huella. Su liderazgo en la tabla de goleadores no es casualidad, sino el reflejo de una evolución constante, de un carácter competitivo inusual para su edad y de una capacidad para rendir al más alto nivel cuando más lo necesita el equipo. Gonzalo no solo tiene talento, tiene determinación, personalidad y hambre de gloria. Cada vez que pisa el césped, demuestra que está hecho para las grandes noches, para los escenarios más exigentes. Ha resuelto partidos con jugadas de otra categoría, ha marcado goles decisivos y ha demostrado una madurez que muchos jugadores no alcanzan ni siquiera a los 25 años. Reducir su valor a una cifra económica, por abultada que parezca, es un error de concepto. Gonzalo no es solo un activo financiero, es un proyecto deportivo de primer nivel, un futbolista con el potencial de marcar una época en el club si se le brinda el contexto adecuado. La supuesta oferta del Sunderland, 30 millones de euros más un 25% de una futura venta, puede parecer tentadora desde una perspectiva estrictamente contable, pero se queda muy corta si analizamos el panorama actual del mercado. En un fútbol cada vez más inflacionado, donde se pagan cifras estratosféricas por promesas que aún no han demostrado nada en el más alto nivel, ¿cómo puede justificarse aceptar una suma relativamente modesta por un jugador que ya está teniendo impacto real en torneos internacionales? Gonzalo ha probado su valor en la élite. Su rendimiento no es hipotético, es evidente, medible, decisivo. Ceder su desarrollo a otro club es también renunciar al control sobre un talento que pertenece al presente y al futuro del Real Madrid. No se trata solo de una cesión de minutos o de una operación táctica, es una renuncia a influir en su progresión, en su formación como jugador y como figura dentro del ecosistema blanco. El Real Madrid no puede permitirse funcionar como una cantera de lujo al servicio de otros clubes de Europa. Esa lógica puede servir para otros equipos, pero no para un club que aspira, año tras año, a ganarlo todo y a construir un proyecto que combine experiencia con juventud. Gonzalo es un goleador natural, dotado de una frialdad poco común frente al arco rival, con un instinto depredador y una capacidad para desequilibrar que recuerda a los grandes delanteros que han vestido esta camiseta. Venderlo, aunque sea incluyendo cláusulas de recompra o condiciones preferenciales, no deja de ser una estrategia débil, que demuestra más preocupación por el corto plazo que por una visión global y sostenida del proyecto deportivo. En la historia reciente del club ya ha habido casos similares, jóvenes talentos que fueron cedidos o vendidos prematuramente, y cuyo regreso fue muy costoso, cuando no imposible. Repetir ese error con Gonzalo podría tener consecuencias aún peores. Su historia dentro del club es, además, ejemplar. Ha pasado por todas las etapas del desarrollo formativo del Real Madrid, desde las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Ha conocido los valores del escudo, la exigencia del entorno, la presión de representar a uno de los clubes más grandes del mundo. Y pese a todo, nunca se ha doblado. Ha respondido con trabajo, con humildad y con rendimiento. ¿Qué más se le puede pedir? El Real Madrid necesita pensar en el largo plazo. No se trata solo de mantener a un jugador más en plantilla, sino de consolidar una identidad. Gonzalo representa ambición, representa gol, representa compromiso. Es un futbolista que eleva el nivel de los entrenamientos, que ofrece múltiples soluciones tácticas gracias a su versatilidad, y que puede convertirse en una pieza clave si se le da la continuidad que merece. Blindarlo no es una cuestión de negocio, es una decisión de visión institucional, de coherencia con un modelo que dice apostar por la cantera. Desprenderse de Gonzalo ahora sería renunciar a uno de los activos deportivos más valiosos del club. No hay cifra que compense el potencial que tiene un jugador que ya está demostrando su capacidad en la élite. El Real Madrid debe proteger lo que es suyo, debe confiar en sus jóvenes y construir un futuro en el que el talento no sea moneda de cambio, sino piedra angular del éxito. Vender a Gonzalo García sería un error grave. Y, peor aún, uno que ya conocemos. La historia del fútbol está llena de lo que pudo haber sido, y el club no puede permitirse seguir engrosando esa lista. El momento de Gonzalo es ahora. Y el lugar es el Real Madrid. Hendrik no debe salir cedido, una apuesta firme por el presente y el futuro del Real Madrid. La posibilidad de que Hendrik, conocido también como Enric, sea cedido una vez que se incorpore oficialmente al Real Madrid ha comenzado a circular como una opción viable en ciertos sectores del entorno mediático y deportivo. Sin embargo, esta idea genera no solo inquietud, sino una profunda preocupación entre quienes entienden la filosofía del club y el calibre del futbolista que estamos recibiendo.
Pensar en cederlo, incluso antes de que tenga la oportunidad de demostrar su valía, no solo sería un error estratégico, sería un mensaje contradictorio con todo lo que representa el Real Madrid como institución. La principal justificación para plantear una cesión es la aparente sobrepoblación de nombres en la delantera merengue. Es cierto que la competencia en ataque será feroz, con jugadores consagrados, jóvenes promesas y talentos emergentes. Pero precisamente esa competencia ha sido siempre uno de los sellos distintivos del Real Madrid. Es parte de su ADN, parte de lo que convierte a los grandes talentos en leyendas. Aquí no se garantiza titularidad, se lucha por cada minuto en el campo. Hendrik no es ajeno a esta mentalidad. De hecho, ha crecido con ella como norte. A su corta edad, ha demostrado tener una madurez, ambición y determinación que lo colocan en una categoría distinta, la de los elegidos. Más que una promesa, un fenómeno. Hendrik no debe ser visto como una promesa a futuro, sino como un fenómeno presente. Lo que ha logrado hasta ahora en su país y en su categoría supera lo habitual para su edad. Es un jugador con una capacidad goleadora fuera de lo común, con una mentalidad ganadora y una ética de trabajo que recuerda a los más grandes. Su talento no necesita ser pulido en otro club. Debe ser afinado en Valdebebas, entrenando junto a los mejores, absorbiendo desde el primer día la cultura del club, el estilo de juego y la exigencia que representa vestir de blanco. Enviar a Hendrik a otro club bajo la idea de que se foguee o gane minutos puede parecer lógico en el papel, pero la práctica encierra riesgos enormes. Las cesiones han sido, en muchos casos, un punto de ruptura en la progresión de grandes talentos que, al alejarse del ecosistema del Real Madrid, perdieron conexión con el proyecto y, en muchos casos, no volvieron a integrarse plenamente. Nombres sobran. La historia reciente está llena de ejemplos de jugadores que fueron cedidos con buenas intenciones, pero nunca regresaron al nivel esperado, ni reencontraron su sitio en la plantilla. Una cuestión de confianza y visión a largo plazo. Optar por ceder a Hendrik desde el primer momento sería, además, una muestra de falta de confianza institucional. Un gesto que podría interpretarse como una renuncia anticipada a incorporarlo de verdad al proyecto deportivo. El mensaje que se envía al jugador, al aficionado y al vestuario es que no hay espacio para él, cuando en realidad, el talento genuino siempre encuentra su lugar si hay visión. El Real Madrid no es una academia de desarrollo para otros clubes, es el destino final, el lugar donde se deben forjar las carreras de los grandes. Ceder a Hendrik sería olvidar eso. El propio jugador ha manifestado su deseo de quedarse, de luchar por su puesto desde el primer día. Tiene el carácter, la humildad y la mentalidad que distinguen a los campeones. Quiere formar parte del grupo, aprender de figuras consagradas, asumir su rol y crecer con cada entrenamiento. Su impacto no se medirá solo por los minutos disputados, sino por su evolución diaria, por su adaptación al grupo, por su asimilación de los valores madridistas. Nada de eso se puede cultivar a distancia. Una plantilla larga necesita perfiles diferenciales. Además, no se debe subestimar lo que Hendrik puede aportar desde el primer día, incluso en una plantilla tan amplia y exigente como la del Real Madrid. Su perfil es único, destaca por su capacidad de desmarque, su potencia en carrera, su verticalidad y su instinto goleador. Es un jugador que ofrece soluciones distintas, que puede desbloquear partidos desde el banquillo o incluso ser determinante en momentos clave. En un calendario cargado de competiciones, con lesiones, rotaciones y partidos decisivos cada semana, tener a un jugador así no es un lujo, es una necesidad estratégica. Perderlo temporalmente sería un error de lectura, una decisión miope que prioriza el corto plazo por encima del desarrollo integral del jugador dentro del contexto que más lo puede potenciar, el Real Madrid. Aquí es donde debe estar, desde ya, conviviendo con los grandes, nutriéndose del entorno de excelencia que solo este club puede ofrecer. Aprender del pasado para no repetir errores. Ya hemos visto lo que sucede cuando un joven talento es apartado del proyecto principal con la esperanza de que madure en otro sitio. Muchos no vuelven a ser los mismos. Otros se adaptan a entornos distintos y nunca logran replicar su rendimiento en el contexto madridista. Hendrik no puede correr ese riesgo. El club debe aprender de esas experiencias y construir una relación más directa y comprometida con los jóvenes que realmente tienen el potencial para marcar época. En lugar de enviarle lejos, es momento de integrarlo plenamente, de demostrarle que su llegada no es simbólica, sino parte de una estrategia clara. Que creemos en él. Que lo queremos aquí. Que su historia con el Real Madrid empieza ahora, no después de una cesión incierta. Conclusión: Hendrik, presente y futuro del Real Madrid. Hendrik no debe salir cedido. No solo porque es un talento generacional, sino porque representa todo lo que el Real Madrid necesita en esta nueva era: hambre, calidad,
personalidad y compromiso. Mantenerlo cerca, darle espacio para crecer en el seno del club y confiar en su capacidad para competir es, sin duda, la decisión más sensata, estratégica y fiel a nuestra identidad. Si realmente queremos construir un equipo para dominar Europa durante la próxima década, Hendrik debe formar parte activa del proyecto desde el minuto 1. La cesión sería una pérdida doble, de oportunidad y de convicción. Apostemos por él. Apostemos por el presente. El Real Madrid cierra un fichaje prometedor, Abdella Oazane, talento joven con destino blanco. La dirección deportiva del Real Madrid continúa trabajando con discreción y eficacia en la construcción de su futuro. En las últimas semanas, ha estado perfilando los últimos detalles para concretar un movimiento estratégico: el fichaje del joven mediocampista Abdella Oazane, una de las mayores promesas del Ajax de Ámsterdam y figura emergente del fútbol europeo. Este traspaso, aún no oficializado, se encuentra en una etapa muy avanzada, y todo apunta a que en breve se hará el anuncio que confirmará su llegada a la capital española. A sus apenas 17 años, Oazane ha destacado tanto en las categorías inferiores del Ajax como en el panorama internacional. Nacido en los Países Bajos pero de ascendencia marroquí, el centrocampista ha sido objeto de deseo de varios clubes del continente que ven en él un jugador con una mezcla perfecta de madurez, visión de juego y proyección a largo plazo. Sin embargo, ha sido el Real Madrid el que ha logrado convencerle con un proyecto deportivo coherente, que prioriza la formación, el desarrollo gradual y la posibilidad real de alcanzar el primer equipo si se demuestra el nivel necesario. El Ajax, como es habitual en su política de cantera, intentó por todos los medios retener a su joven promesa. Le ofrecieron un contrato mejorado, la promoción directa al primer equipo e incluso un rol más visible dentro del proyecto del club neerlandés. No obstante, Abdella Oazane mostró una convicción firme y decidida. Su deseo era vestir la camiseta del Real Madrid, formar parte de la fábrica y desarrollar su carrera en el entorno blanco. Este gesto ha sido interpretado en Valdebebas como una señal de madurez y compromiso, poco común en un jugador de su edad. Desde la cúpula merengue se valora muy positivamente su perfil técnico y personal. Abdella es actualmente una pieza clave en la selección sub-17 de Marruecos, con la que ha disputado encuentros internacionales de gran exigencia. Al mismo tiempo, se ha formado en las academias neerlandesas, lo que le ha dotado de un estilo de juego pulido, asociativo y altamente táctico. Se trata de un centrocampista de corte moderno, versátil, con buen criterio en la salida de balón, capacidad de adaptación a distintas posiciones en la medular y un entendimiento del juego que destaca entre sus compañeros. Además, su habilidad para jugar bajo presión y su inteligencia táctica lo convierten en un perfil idóneo para los esquemas del fútbol español, y más aún, para los niveles de exigencia del Real Madrid. El plan inicial es que Oazane se incorpore al Real Madrid Castilla, dirigido por Raúl González, en una apuesta clara por su integración progresiva. En la entidad blanca consideran que el Castilla es la mejor plataforma para que el joven talento se familiarice con la metodología del club, el estilo de juego del fútbol profesional y la exigencia de competir semana a semana en una categoría como la Primera Arfez. Desde ahí, y si su evolución es la esperada, se le abrirán las puertas del primer equipo, siguiendo una ruta que ya han transitado jugadores como Nico Paz, Arda Güler o incluso figuras consagradas como Dani Carvajal o Nacho Fernández. El Real Madrid, consciente de que el mercado de fichajes de jóvenes talentos se ha vuelto cada vez más competitivo, continúa con su estrategia de captación temprana. Se trata de una inversión a largo plazo, enfocada en asegurarse talento diferencial que pueda ser moldeado dentro de la propia estructura del club. La política de formación interna, en lugar de grandes desembolsos por figuras consolidadas, ha dado resultados más que positivos en los últimos años. Y en ese contexto, la llegada de Abdella Oazane se percibe como un movimiento especialmente valioso. Aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado, las fuentes cercanas al club confirman que el acuerdo está cerrado y que Oazane ya ha manifestado su intención de instalarse en Madrid cuanto antes para comenzar la pretemporada con el Castilla. Con su incorporación, el Real Madrid refuerza no solo su plantilla juvenil, sino también su apuesta por el talento internacional y su visión estratégica de futuro. Oazane no llega como una estrella consagrada, sino como una joya en bruto que el club quiere pulir con paciencia, método y altas expectativas. En definitiva, la incorporación del joven centrocampista marroquí-holandés representa una nueva muestra del compromiso del club blanco con la excelencia deportiva desde la base. El Real Madrid no solo busca competir en el presente, sino asegurarse que su futuro esté en manos de futbolistas comprometidos, preparados y formados bajo los valores de la institución. Y en ese sentido, Abdella Oazane podría convertirse, con trabajo y constancia, en uno de los nombres que marquen la próxima generación del conjunto merengue.